Esta prisión era para reclusos que pierden el control. Están matando gente en otras cárceles. No saben cómo controlarlos. No saben qué hacer con ellos. México hizo lo impensable. Arrojó a 150,000 de sus cárteles más letales a una sola isla. Sin guardias, sin reglas, solo caos. Pero ese caos no se contuvo. Empezó a extenderse de nuevo a México, desencadenando consecuencias inesperadas. Aquí está el análisis completo. El experimento de la isla del infierno. Esta es la clase de historia que te revuelve el estómago. Un experimento gubernamental que se parece menos a la justicia y más al mismísimo infierno. Desde el primer día, el caos estalló. Los líderes de los cárteles que antes controlaban ciudades enteras ahora, tenían que pelear como animales enjaulados por las obras de comida. Las viejas rivalidades entre el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas se reavivaron al instante. A las pocas horas de su llegada, la isla dejó de ser una prisión para convertirse en un campo de batalla. Pero lo más impactante es que no se trataba solo de un castigo. Según funcionarios estadounidenses y mexicanos, se trataba de una estrategia, un experimento para que los cárteles se desmantelaran entre sí de forma aislada, mientras el gobierno observaba desde drones que sobrevolaban el lugar. Y esta noche, desvelamos el secreto. Porque la pregunta no es solo qué pasó en esa isla, sino lo que no quieren que sepas. México lleva décadas en guerra con los cárteles. Has visto los titulares: pueblos enteros aterrorizados, policías asesinados, fentanilo cruzando las fronteras a raudales. Y a pesar de los arrestos y extradiciones de jefes de alto perfil, como la reciente extradición de los líderes de los cárteles mexicanos a Estados Unidos, la violencia nunca cesó. Los cárteles se adaptaron, evolucionaron, se convirtieron en fuerzas militarizadas con sus propios tanques, sus propios drones e incluso sus propios ejércitos. Analistas militares estadounidenses advirtieron que estos grupos ya no son solo narcos, sino ejércitos terroristas capaces de desestabilizar toda una región. Imagínense esto, son las 3, una casa de seguridad del cártel de Jalisco en las afueras de Tijuana está en silencio. Un equipo SEAL, 6 operadores, con cuerdas rápidas desde MH-60 Blackhawks furtivos, en un silencio sepulcral. Ese es el nivel de fuerza necesario para siquiera hacer mella en estas organizaciones. Pero aquí está la cruda realidad. Por cada redada de alto perfil, surgen una docena de nuevos líderes. Cada vez que un laboratorio de fentanilo es incendiado, se abren otros 3 al otro lado de la frontera. El gobierno mexicano se estaba quedando sin opciones, y así surgió la idea de la isla del infierno. En teoría, parecía sencillo: reunir a 150,000 de los miembros más violentos del cártel, lugartenientes, matones y sicarios, y enviarlos a un complejo insular diseñado para contenerlos indefinidamente. Nadie sale, no hay guardias dentro, no hay programas de rehabilitación, solo muros, torres de vigilancia y el Océano Pacífico. Pero en realidad, fue un experimento social con reminiscencias de la antigua Roma. Imaginen arrojar leones al Coliseo y cerrar las puertas. Los espectadores eran los políticos y estrategas militares que esperaban que la guerra entre cárteles destruyera a estos grupos desde dentro. Las imágenes filtradas el primer día desde un dron de vigilancia mostraron exactamente lo que todos temían. Las bandas se dividieron inmediatamente según las líneas del cártel. Los escuadrones de la muerte de Jalisco comenzaron a fortificar un antiguo pabellón penitenciario. Las bandas de Sinaloa se afianzaron cerca de los muelles de la isla. Grupos más pequeños, como el cártel del Golfo, quedaron atrapados en el medio, y en 24 horas sus cuerpos colgaban de sogas improvisadas como advertencia. Esto no era una prisión, era una zona de guerra. Lo más impactante, la inteligencia estadounidense sabía que esto iba a suceder. De hecho, contaban con ello, porque mientras los cárteles se mataban entre sí dentro de la isla, las calles de las ciudades mexicanas estaban más tranquilas que en décadas, al menos por un tiempo. Pero aquí es donde arde la hipocresía. Públicamente, tanto funcionarios estadounidenses como mexicanos afirmaron que se trataba de una cuestión de seguridad pública. Lo llamaron una estrategia de contención. Pero a puerta cerrada, el Pentágono veía la isla del infierno como algo más, un campo de pruebas en vivo. Recuerden, el ejército estadounidense lleva años experimentando con la guerra avanzada con drones. Según veteranos de combate, la misma tecnología empleada contra terroristas en Oriente Medio, drones furtivos, objetivos con IA, interceptores antidrones, sobrevolaba la isla, rastreando cada escaramuza, cada arma improvisada,
cada estrategia de los cárteles. En otras palabras, no se trataba solo de castigo, sino de vigilancia, investigación y simulación de guerra en tiempo real. Y fue entonces cuando la primera gran revelación se hizo pública. Un memorando militar filtrado sugería que algunos de los drones que sobrevolaban la isla del infierno no solo observaban, sino que intervenían, atacando a los líderes de los cárteles con precisión quirúrgica cuando las facciones ganaban demasiado poder, inclinando la balanza para mantener el equilibrio de la guerra. Eso no es justicia. Eso es manipulación. Es un gobierno orquestando una masacre y llamando la seguridad. Y la cosa se pone más oscura. Porque mientras los funcionarios presentaban esto como una nueva y audaz solución a la violencia de los cárteles, los grupos de derechos humanos inmediatamente dieron la voz de alarma. ¿Cómo justificar el abandono de 150,000 personas en una isla sin juicio, sin el debido proceso y sin posibilidad de rehabilitación? Aunque muchos fueran asesinos, contrabandistas y extorsionadores, miles eran soldados rasos, niños reclutados a punta de pistola, conductores obligados a prestar servicio, mujeres atrapadas en las estructuras de los cárteles sin salida. Para el mundo exterior, la isla del infierno se presentaba como un mal necesario, pero para quienes estaban atrapados dentro, era nada menos que un exterminio sancionado por el Estado. Y aquí es donde hay que prestar atención, porque la historia no termina con México. Estados Unidos observaba de cerca, muy de cerca, con la sobredosis de fentanilo cobrando más vidas estadounidenses en una década que las que se cobró la guerra de Vietnam en combate. Los legisladores en Washington empezaron a ver la isla del infierno como un modelo. Si funcionó en México, ¿por qué no replicarlo en otros lugares? ¿Por qué no construir más zonas de contención para enemigos demasiado difíciles de combatir convencionalmente? Fue entonces cuando empezaron los rumores. ¿Sería la isla del infierno el inicio de un nuevo tipo de guerra, una en la que las naciones crean zonas aisladas para que los enemigos se autodestruyan? De ser así, México podría haber desatado algo mucho más grande de lo que puede controlar. Ese es el escenario. Pero quédense conmigo, porque lo que sucede a continuación en la isla del infierno les dejará boquiabiertos. Cárteles rivales comienzan a construir sus propios ejércitos, prisiones improvisadas se convierten en fortalezas, y las impactantes alianzas que se forman dentro de la isla sacudirán la estructura de poder de México hasta sus cimientos. Y lo peor de todo, algunos de los líderes de los cárteles no solo sobreviven, sino que prosperan. Y podrían estar planeando una fuga que podría provocar una guerra total en México continental. Esta es la parte que el gobierno esperaba que nunca escucharas. Pero antes de sumergirnos en los secretos más oscuros de la isla, necesitamos entender qué sucede cuando los jefes de los cárteles son capturados vivos. Porque su destino en la prisión más brutal de Estados Unidos hace que la isla del infierno parezca un lugar de vacaciones. La pesadilla viviendo en Alcatraz. Mientras 150,000 miembros de un cártel se despedazaban en la isla del infierno, el narcotraficante más infame de la historia experimentaba su propia versión del infierno. Pero esta fue diseñada y perfeccionada por el gobierno estadounidense. Joaquín El Chapo Guzmán, extraditado de México a Estados Unidos en enero de 2017, no fue enviado a una prisión estadounidense cualquiera. Tras ser condenado por 10 cargos, incluyendo narcotráfico y conspiración para cometer asesinato, fue trasladado a la prisión más segura, aislada y psicológicamente devastadora de la Tierra, ADX Florence, el Alcatraz de las Montañas Rocosas. Y lo que le ocurrió allí hace que el caos de la isla del infierno parezca misericordioso. Esta prisión era para reclusos que pierden el control. Están matando gente en otras cárceles. No saben cómo controlarlos. No saben qué hacer con ellos. Aquí es donde terminas. Estos son los MECs, los superMECs. ADX Florence se construyó en respuesta a incidentes violentos en otras prisiones federales, un lugar diseñado específicamente para albergar a terroristas, espías y líderes del crimen organizado considerados demasiado peligrosos para el encarcelamiento convencional. La instalación abarca 20 hectáreas en el remoto desierto de Colorado, sin ninguna fuga exitosa en su historia. Pero esto es lo que hace de este lugar un lugar verdaderamente aterrador. No se construyó para rehabilitar. Se construyó para quebrantar el espíritu humano. El Chapo está recluido en una celda de 2 por 3,6 metros, más pequeña que los baños de la mayoría de las personas. Las paredes son de hormigón. Los muebles son placas de hormigón inamovibles. Hay una ventana diminuta, de 1 metro de alto por 10 centímetros de ancho, colocada deliberadamente para que no pueda ver el paisaje ni a los demás reclusos, solo un trozo de cielo o una pared de ladrillos.
Hay una ducha en la habitación. Hay una losa de hormigón que sobresale de la pared. Te dan un colchón de plástico de unos 2,5 centímetros de grosor, como mucho, sin almohada. Y te quedabas en esta habitación, y te traían la comida. Pasa 23 horas al día en aislamiento, sin contacto con otros reclusos. Le sirven la comida por una ranura en una puerta de acero. Cuando se ducha, lo hace dentro de su celda. Cuando hace ejercicio, lo hace solo en una jaula individual al aire libre, un pequeño corral cerrado rodeado de altos muros y alambre de púas, donde está encadenado con grilletes, esposas y cadenas abdominales. Pero la guerra psicológica es aún más brutal. La prisión está diseñada para estar completamente insonorizada. No hay ruido ambiental de otros reclusos. El silencio, como lo describió un exrecluso de ADX, es ensordecedor. Los guardias lo vigilan constantemente con cámaras, controlándolo cada media hora sin hablar. No hay reclusos uno frente al otro. Es solo una fila de células. Literalmente no hay comunicación entre nosotros. Y aquí es donde la cosa se pone realmente loca. El Chapo se encuentra bajo medidas administrativas especiales, más, que imponen restricciones adicionales a sus comunicaciones para impedirle dirigir las actividades del cártel desde la prisión. Sus llamadas telefónicas son limitadas, y cuando se permiten, hay un guardia escuchando en vivo con el dedo en un botón listo para cortar la llamada al instante. Pero esto es lo verdaderamente aterrador de la situación de El Chapo. Ha reportado un grave deterioro de su salud, hipertensión, ansiedad, insomnio, alucinaciones auditivas, deterioro cognitivo y pérdida de memoria. Describe sus condiciones como una tortura, y los expertos médicos coinciden en que un aislamiento prolongado como este causa daño psicológico permanente. Piensen en esto. El Chapo controlaba túneles bajo la frontera entre Estados Unidos y México, comandaba ejércitos de sicarios y escapó de 2 prisiones mexicanas de máxima seguridad. Ahora, se ha reducido a una sombra de sí mismo, rogando por llamadas de 15 minutos con sus hijas gemelas. Otra cosa que me impactó fue la soledad que sentí. Fue patético. Vino una enfermera. Era una mujer guapa. La vi un par de veces. Vino a mí, entró en ese espacio seguro y me iba a dar un documento. Habló conmigo un rato, y supongo que ya era hora de irse, y me entregó el papel junto a los barrotes. Así que, cuando extendí la mano para coger el papel, no sé qué me impulsó a hacerlo, pero le agarré el dedo. Ese es el exjefe de la mafia, Sammy el Toro Gravano, describiendo su propia experiencia en ADX, y su desesperación demuestra lo que el aislamiento le hace incluso a los criminales más empedernidos. El exdirector de ADX, Robert Todd, calificó las condiciones como peores que la muerte. Amnistía Internacional lo ha calificado de inhumano y una violación de las normas internacionales. Pero aquí está el problema, y esto se relaciona con la isla del infierno de la manera más inquietante. Veo estos programas en la bahía de Guantánamo. Tenemos terroristas, y están presos allí. Tienen cancha de fútbol. Comen lo mismo que los militares. Tienen mejores médicos. Estos son terroristas. La estancia promedio en aislamiento en ADX es de 2 años, y muchos permanecen indefinidamente. El Chapo fue transferido a ADX el 19 de julio de 2019, lo que significa que lleva más de 5 años en aislamiento, sin un final a la vista, y por si fuera poco, el colapso psicológico esconde algo aún más siniestro. Si los reclusos se portan mal en ADX, tienen lo que se llama un agujero dentro del agujero, una losa de hormigón con puntos de sujeción donde los prisioneros son atados completamente desnudos, tumbados sobre sus propios excrementos hasta que los guardias deciden limpiarlos con una manguera. Tienen una losa con pequeños ganchos donde se colocan los pies en un extremo y 2 en la parte superior, así que uno permanece completamente desnudo. Ambos pies están en esos estribos. Tienes las 2 manos. Ahí es donde te recostarás sobre una losa de concreto. ¿Qué pasa cuando necesitas ir al baño o algo? El guardia se acercará. Adelante. Cada 2 horas, vendremos a limpiarlo con una manguera. Esto es lo que Estados Unidos hace con los líderes de los cárteles que son atrapados. Ni una ejecución rápida, ni siquiera cadena perpetua. Destrucción psicológica diseñada durante décadas para reducir a los criminales más poderosos de la tierra a cascarones rotos y alucinantes de lo que fueron. El Chapo ha intentado repetidamente ser transferido de regreso a México bajo un tratado de prisioneros, pero sus solicitudes han sido denegadas. Ha despedido a varios abogados y ahora se representa a sí mismo, luchando desesperadamente por el contacto humano básico con su familia.
Y esto nos lleva a la parte más escalofriante de toda esta historia, porque mientras el Chapo se pudre en su tumba de concreto, México acaba de entregar a docenas de líderes de cárteles más para que enfrenten el mismo destino. Y lo que les está sucediendo, y lo que esto significa para el futuro de la guerra entre cárteles, está a punto de cambiar todo lo que creía saber sobre esta guerra contra las drogas. La gran extradición. Mientras la isla del infierno consumía a los soldados del cártel y el Chapo se deterioraba en su celda, ocurría la mayor transferencia de poder criminal en décadas. En 2025, México extraditó 55 capos, financieros, sicarios y lugartenientes hacia EE. Entre ellos Rafael Caro Quintero, pionero del fentanilo y asesino de Kiki Camarena. Hoy comparte el destino del Chapo: aislamiento, colapso psicológico y control total del Estado. La lista incluyó líderes del Sinaloa, CJNG, Golfo, Templarios y Arellano Félix. Expertos advierten que estas extradiciones masivas dejan vacíos de poder que multiplicarán la violencia en México. Bajo la presión de Trump, que designó a los cárteles como organizaciones terroristas, México aceleró juicios, violó procesos legales y entregó a sus criminales más peligrosos para evitar sanciones económicas. Los capos enfrentan cadenas perpetuas en prisiones como ADX Florence, bajo medidas especiales que los aíslan de sus redes y familias. Pero lo inquietante es que, según inteligencia, muchos son presionados a cooperar. Tras años de encierro, pequeños privilegios pueden convertirlos en informantes. La información extraída alimenta bases de datos estadounidenses y permite mapear al crimen mexicano. Incluso familiares han sido trasladados bajo acuerdos secretos, como los 17 parientes de Ovidio Guzmán en 2025. Rumores sostienen que ciertos líderes no llegaron a prisiones, sino a la isla del infierno, no como reos, sino como agentes protegidos que colaboran con inteligencia mexicana y estadounidense. Mientras sus sicarios mueren en la isla, ellos negocian desde cuarteles seguros. El resultado es paradójico. La violencia en ciudades mexicanas cayó, no porque los cárteles fueran destruidos, sino porque sobrevivientes quedaron bajo control gubernamental. La guerra contra las drogas dejó de ser una lucha entre Estado y crimen. Se transformó en una fusión siniestra donde gobiernos absorben y usan a los narcos. Y la pregunta final es inevitable. En esta guerra donde prisioneros se vuelven guardianes y los estados adoptan tácticas criminales, ¿quién es realmente el enemigo? ¿Y quiénes los prisioneros? Porque cuando los gobiernos rompen mentes humanas en cajas de concreto y lo llaman justicia, la frontera entre ley y crimen no se borra, desaparece.